Bueno, pues buenas tardes a todos y todas y muchas gracias por estar aquí. La verdad es que yo estoy hoy muy contento por presentar este libro, que además estoy contento también de presentarlo yo, aunque debo reconocer que mis conocimientos de economía son muy justos. Yo siempre cuento la anécdota porque estas cosas siempre las cuenta la gente y son mentiras. En mi caso fue verdad. Yo el último examen que hice en mi carrera era de economía y yo llevo muy mal preparado y para suspender. Y como yo, gran parte de los alumnos que estábamos en el aula. Entonces el profesor, que era un chico joven, estupendo, un encanto de tío, muy bien, y tenía la cara ya desencajada el día de la ley, ¿no? Entonces cuando nos sentamos, nos dio el examen, nos lo puso y dijo una cosa que fue increíble porque todos los que estábamos allí lo entendimos. Nada más empezar dijo, bueno, el que quiera ya puede terminar y entregar el examen. Así como suena. Entonces lo entendimos todos. Hay alguno que lo hizo, creo, pero la gran mayoría, tal y como estaba el examen, se lo entregamos y nos fuimos. Y luego, claro, a todos nos aprobó y luego nos enteramos que lo acabamos de echar. Estas cosas que son como de película, que lo cuentan por ahí y que dices, no es imposible, eso no pasa. Pues a mí me pasó con el examen de economía, me vino de perlas. Pero bueno, pues este libro, a mí me gusta mucho. Ese libro más largo que hemos hecho en Ediciones Vitruvio y va a serlo ya para siempre. Solo hay otro libro que se le acerca, que es un libro muy querido para mí y muy importante en la editorial, que está cerca y que es Poesía 1975-2000 de José Garrista. Un libro que publicamos en el año 2000, mítico en la editorial, mítico en el año 2000, pues son las 2 únicas veces que hemos pasado las 600 páginas. Bueno, yo creo que sí, ojalá este libro tenga para mí el mismo color, el mismo alma que ese de poesía, que para mí es esencial en la historia editorial. A mí José Luis Campos es un autor que me gusta mucho, porque me parece que tiene lo mejor de una generación de la que no se habla en estos términos nunca, y a mí sin embargo me parece que hay que reivindicarlo, que es la gente que yo considero de los 70. Los autores nacidos a lo largo de los 40 y principios de los 50 son autores que desarrollan o que empiezan a escribir y a publicar en los años 70, ¿no? Y es una generación que no se ha repetido por las diferencias de los demás, la enorme capacidad que tienen de saber mucho y de verdad de muchas cosas. Y luego de disfrutar de la propia cultura y de la propia literatura en sí, sin preocuparse mucho de lo que los rodea, ¿no? Son autores que aparte de José Luis Campos y de algún nombre más que irá saliendo, ya ha salido el de José Garrista, pero que nombres, pues Luis Alberto de Cuenca, Manuel Vázquez Montalbán, los jóvenes Paneros, gente, Jesús Munar, gente de los 70, es gente que lo que le ha gustado es la literatura o el hecho de escribir en sí, sin preocuparse de alrededor. Y luego son auténticos sabios, que es una cosa que no se ha dado. Yo lo he visto como señores que han sido generacionalmente padres de mi generación, ¿no? Y con los que podías hablar de todo bien y de todo sabían. Y es el caso de José Luis Campos, de forma absoluta. O sea, pero además saber de verdad, no como los periodistas estos de ahora, que parece que saben de todo y luego es que no tienen ni idea de nada y es todo superficial, ¿no? O sea, que te da por hablar de economía, bueno, pero te da por hablar de deporte, te da por hablar de olimpiada, te da por hablar de literatura, de poesía, de teatro, de Madrid, y eso es esta generación, y se acabó, porque los que vinieron después, la gente, digamos, que empezó a publicar en los 80 y tal, en fin, prefiero no hablar, ¿no? Pero, y José Luis Campos es un claro ejemplo de este tipo de personas que ya no existen. Introdujeron, por ejemplo, introdujeron en España el arte de traducir y trajeron autores, otras cosas que sabían, que no sabía nadie en ese momento, idiomas. El inglés, francés, las cosas que antes no, y ahora ya por los tiempos van por ahí, pero vamos. Y en ese sentido a mí me parece que José Luis Campos es un ejemplo, ¿no? Y luego también otra cosa que yo veo en ese grupo de gente, que ahora también falta ese entusiasmo por todo, o sea, todo lo nuevo, todo lo que acaba de llegar, todo lo que es gente que está siempre al día, ¿no? José Luis Campos está más al día de la poesía contemporánea que yo, por ejemplo. O
O sea, hablas con él y es que se los ha visto, se los ha leído, los conoce, sabe dónde están, sabe, y eso es algo muy raro, ¿no? Y muy bonito. En este libro, bueno, para hablar de este libro, es un libro en el que hemos trabajado muchísimo, reúne un montón de escritos y de estudios y comentarios y visiones que ha hecho José Luis en estos últimos años y que ha ido publicando algunos en alguna revista y otros en un blog personal, que es donde va llegando la información que está aquí, ¿no? Luego lo ha cuidado, lo ha medido y lo ha incluido. Es un libro de consulta. Yo antes dije que de economía sabía muy poco, es verdad, pero sin embargo el libro como cuando lo tenía en mis manos, cuando lo recibí, pues lo estuve leyendo y tal, y es un libro que se puede leer desde muchas perspectivas, ¿no? Incluso gente como yo que no lee este tipo de libros, hay momentos que lo he disfrutado y fases que te pueden interesar más o menos, pero es que toca muchísimos palos, ¿no? Así que creo que es un libro estupendo y en fin, yo creo que estoy contento de tenerlo aquí. Y también se lo he dicho antes a un amigo aquí, a mí no sé si está feo decirlo, pero me gusta más el José Luis Campos poeta, ese es el que más me gusta. Porque también es un poeta diferente, distinto, capaz de hacer cosas muy raras y siempre sabiendo tocar el punto emocionante del poeta, ¿no? Pero bueno, eso nos toca hoy. Así que nada más, agradeceros a todos vuestra presencia y darle la palabra a José Luis para que nos cuente un poco todo este libro que ha sido, ya digo, hemos trabajado todos muchísimo, pero yo creo que el resultado es estupendo y yo estoy contento de tenerlo aquí. Así que nada más, muchas gracias. Bueno, buenas tardes, gracias a todos por venir y gracias a Pablo por su discurso y por la labor que ha hecho junto con Cova, que Cova corregía también el libro, que es un libro que ahora lo explicaré, este tomazo, como le han llamado, que asusta un poco, era un propósito desde el principio que empezó el COVID, ¿eh? O sea, yo llevo toda la vida haciendo estudios, ha sido mi profesión desde los 21 años y bueno, en economía cuesta mucho aclararse, ¿eh? Y entonces cuando empieza el COVID, dije, bueno, pues uno de los temas fue un shock tremendo, era un tema que no habíamos vivido nunca. Desde el punto de vista humano no os tengo ni que contar, pero desde el punto de vista económico fue algo absolutamente increíble que separara todo el mundo, todo el globo, ¿no? Entonces, el salir de ahí fue un tema que se vivió con un hundimiento en principio tremendo. Entonces, cuando empiezo a escribir, y por eso vais a comprender por qué el libro es, digo, voy a tocar todos los temas que me han inquietado importantes y voy a aclararme yo, voy a hacerlo en un lenguaje que yo voy a intentar aclararme sobre esos temas y luego pasarlo a la gente para que lo sepa. El acceso a ello, visto el volumen, hay que entender que no es un libro para leer, como digo yo, de lectura continuada, sino que es un libro que en general cojo la coyuntura del momento. Cada mes y medio he cogido la coyuntura del momento y resumía y enjuiciaba lo que estaba ocurriendo. Pero luego aprovechaba para que varios temas monográficos que eran los de siempre, la deuda pública, ¿dónde vamos con tanta deuda? Estamos creciendo desde hace pues nada menos que 45 años, estamos creciendo siempre incrementando la deuda, incrementando el gasto del Estado por encima del ingreso. Eso es una meditación. Luego, la creación de dinero bancaria. La creación de dinero bancaria es un poder extraordinario para la prosperidad de una sociedad, pero claro, es un poder que siempre tiende a excederse y hay que entender lo que es la creación de dinero. En fin, todos estos temas yo quería aclararlos en la monografía aprovechando dos temas. Uno, que llevaba toda la vida y que había escrito sobre estos temas siempre antes. Y dos, estaban los clásicos. Yo ya había leído a los clásicos, había tenido gente que me había llevado por ese camino, como Antonio Torreiro, tengo una serie
y otros catedráticos que, claro, al estar en el mundo práctico, pues te van orientando sobre quiénes son los que la mueven. Yo siempre les digo a la empresa en que estoy, a los gestores que son jóvenes, digo, mira, no leáis a un extremo izquierdo australiano o el símil futbolístico, no me leáis a un africano tal, sino tenéis que ver cómo jugaba Maradona, cómo jugaba Cruyff, cómo jugaba Di Stéfano, cómo jugaba Pelé. Y en economía y en sociología hay que ir a los grandes nombres. Es mejor leer a uno que leer a 4 si ese uno es realmente uno de los clásicos, porque hay una enorme diferencia. Y yo he seguido siempre ese consejo, el leer el tema. Y luego ha ocurrido con la crisis, ha ocurrido otro tema que me removió mucho, que es, en el momento de la crisis se han publicado libros urgentes por gente impresionante. O sea, han publicado, pues no os cito, pero los sociólogos, economistas que han publicado, y historiadores económicos, analistas, desde que comenzó la gran recesión en el 2008, con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, hasta ahora se están publicando, las grandes figuras están publicando libros urgentes, pero libros en los que ellos vierten toda su experiencia. Son gente pues, con 70, con 80 años, y entonces, ¿qué ocurre? Que si tienes tiempo, no te importa comprar lo que sea, pues ves que ha salido el libro, coges a Amazon y al día siguiente suena el timbre y tienes el libro en las manos, y entonces te lo lees de la forma que puedes. Ya tenemos mucha experiencia, que son los capítulos que me interesan. Entonces yo llevaba un orden cronológico, por supuesto. Al entrar en análisis de coyuntura, lógicamente cada mes y medio me enfrentaba, vamos a ver de qué hablo. Y al principio tenía una cierta angustia. Digo, esto no sé cuándo va a acabar. Yo creo que va a acabar pues cuando acabe el COVID, y bueno, yo creo que encontraré temas para escribir, que es lo que pasa siempre. Luego te sobran. Pero entonces llevaba un tema en la cabeza, pero ¿qué ocurre? Por ejemplo, me rompía los esquemas. Yo había escrito 2 veces sobre la decadencia de Italia. Italia es un país que está en decadencia, es un tema interesantísimo por todo, porque es un país hermano, porque sus causas de decadencia, que duda cabe, como en todo en economía, están inmersas en otros países. Nosotros tenemos que aprender la lección, en fin. Y de repente me encuentro 2 cosas. Un autor literario que yo admiro, autor literario que se enfrentó a la mafia, Roberto Saviano, que lleva 30 años protegido, viajando de un sitio a otro para que no le detecten. Roberto Saviano escribe una monografía sobre la mafia en el COVID, la extensión de la mafia en el COVID, cómo atendió. Y luego el Banco de Italia, 4 economistas, publican un estudio monográfico sobre el efecto de la mafia en toda la economía italiana, empezando por el siglo XIX. Y estudian, cuando nosotros éramos jóvenes, yo creo que había una mafia solo, y luego resulta que hay 4. Bueno, la calabresa. O sea, hay una de las 4 mafias que hay ahora, la calabresa es la más potente, y entonces el Banco de Italia, nada menos, analiza el factor en la decadencia de Italia de la mafia. Eso, un factor más. Claro, eso lo recibe, lo remueve, de la decadencia de Italia. Lo mismo me removió. Os pongo 2 ejemplos para... Yo seguí a mi orden, no, tengo que hablar del COVID, tengo que hablar de la banca, de la creación de dinero, del proteccionismo comercial, y tengo que hablar luego de dónde vamos con este incremento de deuda continuo durante 40 años. ¿Cómo? No tenemos experiencia ninguna en este tema. ¿A qué nos puede llevar dentro de lo imprevisible que es todo? Y luego la situación actual. La situación actual, para terminar bien en economía es muy difícil. Porque no estáis de acuerdo en algunas cosas de las que voy a decir, y luego, a lo mejor, tampoco en el mensaje final, que al final es muy global, porque la economía es muy compleja. Pero otro tema que me removió, un tema continuo es China, ¿verdad? Y es un tema continuo en toda la prensa y en todo. Yo recibo, ya os podéis imaginar, recibo todo lo que no llego, pero como lo recibo tengo ocasión de
recibo toda la vida y por haber. Y me sirve para seleccionar y a veces estresarme, pero sirve. Entonces, de China, en estos momentos se está publicando La Intemeraria. Pero hubo un libro que la crónica ya me llamó la atención. Y era un libro que se llamaba La China Invisible. Digo, ¿esto qué es? Bueno, pido el libro, a los 2 días lo tenía, es impresionante. Entonces, el libro trata de las experiencias de un grupo de estadounidenses en 35 años en China que estuvieron trabajando con el apoyo de los gobiernos locales chinos y del gobierno central en mejorar las condiciones rurales de los chinos que, por falta de nutrición, tenían miopía todos, tenían astenia, tenían unos resultados deplorables. Y luego la supervivencia en la rural china desde 1970 y tanto, 1980 hasta ahora. La supervivencia es dificilísima porque la agricultura china en esos momentos era pequeñísima y esta gente sufría. Ese libro me removió, como os podéis imaginar, de China hay un montón de libros y tal, pero lo incorporé a la idea de China. Entonces, con todo esto que os he explicado, ¿cómo se tiene que leer el libro? Como decía de broma, no hay que llevarlo a la mesilla de noche ni comenzarlo por el principio, sino que el libro tiene los títulos de cada capítulo, es donde se trata monográficamente más un tema. Pero eso no quiere decir que no se traten otros temas. Y luego el índice, hay un índice muy especial, que lo pensé mucho. El índice, por ejemplo, pone China. Entonces ahí en el índice podéis ver las páginas en que se trata China, o creación de dinero, o sostenibilidad de la deuda pública, o la desconexión total y el creciente poder de las familias en todas las economías. El poder. O sea, cuando hablamos de poder, ¿de qué hablamos? ¿Qué hablamos? Poder de quién contra quién. ¿Quién lo equilibra? ¿Quién está ganando? Bueno, pues todo eso está en los títulos, está monográficamente, pero eso no quiere decir que monográficamente no se traten otros temas. Por eso yo recomiendo siempre, si os interesa un tema, mirar el índice. Hombre, me interesa la creación de dinero. ¿Esto qué significa? ¿Por qué no lo hemos estudiado nunca? Más que, o sea, esto debían darlo en bachiller. Bueno, entonces, la creación de dinero me interesa, las consecuencias, los excesos, tal. Bueno, pues tenéis el capítulo y luego en el índice viene indicado esto. O Friedman, o Keynes. En Friedman he tenido que estudiarlo muchísimo todo, porque humanamente no me gusta, pero es uno de los grandes economistas de la historia. Entonces yo he querido decir siempre quiénes son los grandes, independientemente de que me guste o no. Y lo que vale la pena en todo, en poesía, como tú bien sabes, en economía, en sociología y en todo, hay que mirar a los grandes. Yo siempre digo que, bueno, hay que mirar a Darwin, hay que mirar a Freud, hay que mirar a Marx, hay que mirar a Keynes o a Adam Smith, y hay que mirar a Pelé. O sea, si uno quiere ver lo que ha sido la renovación, la creatividad y la singularidad. Bueno, una vez que he explicado ya cómo hay que enfocar el libro y que no debe asustar, tengo que decir que el libro lo enfoqué por la coyuntura, porque la coyuntura es muy importante. En la coyuntura se ven signos del momento y signos de largo plazo. Tiene que decir que a largo plazo todos muertos. Y efectivamente la coyuntura marca unos condicionamientos muy importantes. Y la coyuntura del COVID se rompió. No se tenían datos públicos. ¿Por qué? Porque todo se había parado. Pues ¿qué vas a decir de, qué sé yo, de cualquier cosa, de la venta de coches si no se vendía? ¿Qué vas a decir de la venta del Corte Inglés? Yo cuando veía, comentaba con algún amigo, cuando veía uno de los esto del Corte Inglés aquí, digo, todo esto se paró y se quedó vacío. Los dirigentes y los empleados al principio tuvieron que hundirse. La magnitud no había ocurrido nunca en la historia. Una cosa así vivida, la magnitud de esto, y se superó. Eso es una hazaña descomunal de las comunidades.
polen se superó. En parte, a ver si lo voy a Castilla. Sí, bueno, voy a hablar un poco más bajo. Pues las estadísticas, hoy la coyuntura en el COVID tuvo una importancia enorme. ¿A qué se recurrió? Las estadísticas públicas se hundieron. Entonces empezaron las privadas, los controles por movimientos en mono, por los controles por las bases de datos de las tarjetas de crédito y yo me acuerdo que se empezó. Bueno, se vale. Bueno, a ver si va sirviendo. Lo primero del COVID, yo empiezo. Vamos a ver si hablando más pausado. Lo primero del COVID fue dentro del drama humano que se paró el país y se paró el trabajo, de lo cual la gente tenía que vivir. Entonces tuvo que reaccionar el Estado y tuvieron que reaccionar todas las empresas y particulares en el mundo digital. Subió el trabajo digital, pero es que subió todo lo digital. Sobre datos privados, os acordaréis, a mí me impresionaba mucho que cada cierto tiempo había una página en el periódico que analizaba la ciudad de Oviedo. Era el Banco de Sabadell y decía: la ciudad de Oviedo está mucho mejor en visitas, está mucho mejor en las visitas a hospital y en el uso de tarjetas de crédito. Y hacían un análisis de la ciudad de Oviedo, todo con datos digitales. Y hacía todo esto. ¿No os acordáis? Un anuncio de una página entera del Banco de Sabadell. Aquello me impresionó mucho, porque fue una reacción del sector privado y del sector público también se tuvo que adaptar, porque no es hoy en día un coche. Luego, ya en la anterior charla que di sobre el COVID desde el punto de vista poético, yo decía que los valores siempre están chocando entre sí. El valor de la fidelidad está chocando con los valores de la vida. Y aquí chocó el valor del estar sano con el valor de tener que trabajar. El que trabajaba ponía su vida en peligro. Siempre recuerdo de un gran economista, Tom Krugman, que decía: el mejor método para mejorar la calidad de vida es no morirse. Pero esta era la situación, o sea, había un enfrentamiento brutal entre muchas cosas, entre los afectos y la sensación de inmunidad. No tocar, no esto para no contagiarte. Los valores siempre están en choque, siempre, el amor con la justicia con esto, o sea, y además siempre están transformándose. Esto es un tema que en economía ni os cuento. Entonces el COVID, y entro ya en el primero, lo que voy a hacer es hablaros brevemente para no alargarme demasiado y luego si quieres charlando sobre los temas que a mí me parece que voy a revolotear, porque es que en mi libro yo no me acuerdo de todo lo que he escrito, intento revisarlo, pero claro, es... Entonces el COVID queda eso, queda sobre el fondo del drama humano, queda la reacción de la sociedad tremendamente y luego, ¿cómo se arregla todo? Se arregla
hubo posturas de enfrentamiento, hubo posturas de esto, pero como decía Albert Camus al final de La peste, yo creo siempre, y además es que lo veo en la realidad, las buenas personas, la tolerancia, las uniones, las comunidades, con el buen hacer, siempre superan a lo malo, siempre. Por eso estamos en progreso continuo en el fondo del asunto, independiente de que bueno, pueden ocurrir cosas traumáticas en un momento dado, pero el progreso de fondo, que os lo comentaré, en las cosas esenciales, yo creo que sigue, siempre. Lo que pasa es que vende lo malo y luego no estamos atentos a los datos que realmente no nos manipulan. Entonces el COVID se arregla con ese tema de todos colaborando, las empresas, con supuesto los particulares y el Estado, pero se arregla con más deuda, más déficit. Y veníamos de 2008, es decir, 14 años después, 14 años antes, se había producido el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, que para resumirlo, se arregla con un déficit brutal en todo el mundo y con un incremento de la deuda brutal. Es decir, la deuda en la que estamos, del 100%, se debe mitad, estoy exagerando, pero por dároslo, se debe la deuda, que es la base de lo que estamos viviendo económicamente, se debe la mitad al pinchazo de la burbuja inmobiliaria y la otra mitad al COVID. Estoy exagerando porque fue un golpe de 1 año y medio, 2, pero es que luego fue goteando, seguían los déficits, seguían los incrementos de deuda privada, que pasa a ser deuda pública en ese momento. Pero entonces, claro, todo el globo sufre el segundo trauma con el COVID. Y salimos de él con mucha más deuda. ¿Y cómo salimos? Pues es muy complejo, ¿no? Hay muchos temas, de otras historias, salimos mejor, salimos peor, me parece un poco de catecismo, ¿no? Lo que sí salimos es con 2 temas, ¿no? Un tema es, salimos con un ímpetu de vivir impresionante, todos los datos, todas las estadísticas ya que se han incorporado, todas las estadísticas con el uso de datos. El tema digital ya ha sufrido un incremento brutal. Entonces salimos con 2 temas. Uno, el tema del turismo sale brutal, de las salidas, turismo interno también. Cuando hablamos de turismo, la gente se suele olvidar que se mueven 88 millones de personas, casi 100. O sea, yo siempre digo, mira, ves el mapita, esto es España, pues está recibiendo casi con Francia el máximo del mundo de turistas. Es un fenómeno impresionante que estamos viviendo. Un auténtico fenómeno histórico, singular, y que no le ocurre a nadie en el mundo, porque Francia es mucho mayor. Entonces salimos con el turismo y entonces hay 3 cosas ligadas. 3 cosas que son unos desafíos tremendos. El turismo, la migración y la vivienda. Si lo pensáis, está bastante claro. El turismo nos visita 100 millones. El turismo interior sube de 40 y tantos millones a cerca de 60 millones. El turismo interior es importantísimo también. Entonces todo el mundo se mueve, todo el mundo quiere vivir y tiene una alegría de vivir tremenda. Y el desafío del turismo, la migración y tal no para. ¿Sabéis que nos estamos acercando a los 50 millones de habitantes? A los 50 millones. Hace 15 años, 12 años, 15, uno de los expertos que escribe ahora diciendo lo que va a ocurrir, decía que vamos a estar en 30 millones. Que España iba a bajar de 40 a 30 o a 27. Las equivocaciones en población son monstruosas. Estamos en 49. Al abril estamos en 49 millones 100.000. De esos 49 millones, el incremento, el 75% son inmigrantes. Inmigrantes de Sudamérica, de la Europa Central y de Marruecos. Entonces, ya veis la ligazón. El turismo que viene está ocurriendo que se está convirtiendo también en residencial. Ayer venía un dato que venía de la prensa italiana, el 87% de los italianos que nos visitan están convirtiéndose en residentes.
De hecho, han entrado 170.000 italianos en el año último. Entonces, claro, han entrado 400.000 emigrantes. Por eso el incremento de población que tiene que cubrir las demandas de empleo de turismo, que están a tope, pero que no saben dónde vivir. Y los turistas, al convertirse en residentes, compran. O sea, la vivienda está presionada por la demanda, por el lado del lujo y del medio lujo y o sea, la media de los inversores extranjeros es un 30% más caro el piso medio que el que compramos los españoles de media, lógico. Pero por otro lado, el emigrante necesita un piso que no se está construyendo casi un 30% más bajo que el que compra el español medio. Entonces ya veis el triángulo brutal en el que estamos. Sobre la inmigración os voy a dar una noticia de prensa de esas de 2 líneas que quedan en la 4ª página de un periódico que no ha vuelto a aparecer. Yo estoy muy atento a Huelva porque veraneo allí. Y entonces, eso lo he comentado con varios amigos, en Huelva piden 35 migrantes para la fresa, para la campaña de la fresa. Y piden por un convenio ya de que llegan con las condiciones adecuadas de 4 países africanos, 4 solo, entre los que estaban, ya no me acuerdo, no estaba Marruecos, estaba Gambia, Mauritania, y ya no me acuerdo los otros 2 que los tengo apuntados, pero para el caso eran solo 4. ¿Sabéis cuántas demandas por papeles se pidieron? 30.000. O sea, para 35 puestos se pidieron 30.000. O sea, fijaros lo que es eso. Pues ya está explicado todo de la migración, ¿no? Es imparable y se va a parar, lo estáis viendo cada día, con una legislación y con unas tensiones en la Unión Europea impresionantes. Bueno, ese es un aspecto de la salida. El otro aspecto de la guerra. Febrero del 22, en plena salida del COVID, que todavía ha quedado muchos residuos, la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania, bueno, pues supone un incremento, supone un drama humano impresionante. Vamos, para resumir el drama humano, es a los 2 meses de haber empezado la guerra, los rusos ya habían ocupado el mismo territorio que tienen ahora. Y en medio, 50.000 muertos ucranianos, 150.000 ucranianos de baja, incapacitados, y 150.000 rusos muertos y 500.000 rusos incapacitados. Y están en el mismo sitio. La guerra tiene una consunción, independiente de las... Tiene una consunción, es decir, Ucrania, todos los pronósticos es que no puede aguantar mucho más allá de la vuelta al verano, primero por la gente, simplemente. Y luego, como veis, las ayudas están en solfa y tal, pero lo entiende cualquiera. Y los rusos están entrando, para eso os voy a contar una cosa de los rusos. Los rusos, el problema es que tienen el rublo y les compran en rublos, los chinos, los indios, en fin. Y entonces ellos tienen que mantener el rublo no depreciado, porque entonces las compras de petróleo van para abajo. Entonces tienen el rublo al 21%. Entonces están subvencionando todos los créditos de dentro para que no sean para los pobres rusos al 21%, porque la inflación es del 8% o del 9%. Entonces están subvencionando a la bestia, a los créditos hipotecarios, a todo. Imaginaros qué situación. Y tiene el mismo dominio con todos los muertos y todos los... Entonces, el tema es una tragedia absurda y unas inflaciones que ha habido y unas reconducciones y unos traumas que todos hemos conocido, y un tema que ya empezaba. El comercio hace 30 años se hacía directo a las exportaciones de un país, era lo que ese país tenía y se manda a otro. Ahora las exportaciones van en cadenas, es decir, un país puede exportar 1 millón de euros, pero ese país de lo suyo, de lo que tiene dentro, ha exportado 200.000. El resto le viene de otros países. Por ejemplo, vosotros, el iPhone que veis a vuestros padres, el iPhone,
Es una manzanita, luego hablaremos de la manzanita. ¿Cuántos países creéis que intervienen en la construcción del iPhone? Más de 30 países. ¿Pero quién manda? ¿Quién manda? iPhone. O sea, que en las cadenas hay uno que manda. Y en el COVID, ¿quién mandaba en las cadenas? China. En todo es sanidad. Absolutamente China. Y en la guerra, ¿quién está mandando? Pues se han separado las cadenas, se están intentando desacoplar. Porque resulta que en China se han formado dos bandos y en medio un importante bando de democracias que no condenan la guerra. Ni la India, ni Indonesia, ni México, ni ¿cuál era el otro? Ni Sudáfrica. Esto condenan. ¿Por qué? Porque la India es el mayor comprador de armas de Rusia. Os cuento lo mismo de Sudáfrica, ya podéis imaginar. Entonces el mundo se está dividiendo en dos bandos con unos neutrales importantísimos que son además donde más crece la población. Y entonces las alianzas están intentando desacoplarse. Pero esto no es la Guerra Fría, esto es una guerra calentísima. Porque en la Guerra Fría nosotros con Rusia y Estados Unidos no cruzaban penique, ni un dólar. Pero aquí resulta que China tiene que comprar a la bestia a la Unión Europea y a Estados Unidos tiene que comprar a China de una forma tremenda. Entonces el desacople comercial y el financiero, porque luego, ¿dónde ponen el dinero los países enemigos de Estados Unidos? ¿Dónde lo ponen? ¿Dónde lo van a colocar? Los tresos. Bueno, hablaremos de eso. Pero bueno, la guerra es un auténtico desastre y la Segunda Guerra una auténtica tragedia que provoca un anhelamiento mayor con Estados Unidos ayudando todavía en el tema. Y bueno, una tragedia absoluta, ¿no? Que ya esto que no beneficia a nadie, con un gasto brutal y unos enfrentamientos con el petróleo por medio y Oriente Medio como otro continente que tampoco, eso no son democracias, pero tampoco condena. Entonces hay una fragmentación mundial y el desacoplamiento se intenta. Por ejemplo, os voy a poner ejemplos de desacoplamiento. China está vendiendo treasuries, 100.000 cada año. Tenía 900.000, ahora tiene 700.000. Tenía 1 billón, un poco más de 1 billón. ¿Pero dónde la pone el dinero? Pues Suiza, que está pasando inadvertida, Suiza está así, hinchada, cada vez más. Porque le está metiendo a Suiza. Luego compran oro a la bestia. Están comprando oro a la bestia. De manera informal, por Inglaterra, que vende oro a la bestia, por Suiza, que también vende oro a la bestia. Entonces están intentando desacoplarse y que las cadenas pero es muy lento. Inversiones. Las inversiones se dan botón, son muy rápidas, pero lo mismo. ¿Dónde colocarlo? Dejan de hacerlas. China ha dejado de invertir, Estados Unidos ha dejado de invertir. O sea que bajan a lo bestia las inversiones y se colocan en países más afines. Pero la colocación de los fondos que ya estaban colocados son muy difíciles. Entonces la fragmentación de la economía mundial es muy grande. Luego volveremos sobre el tema de lo que es la lucha de poder. Bueno, entonces, ¿cómo hemos arreglado estos dos shocks? Pues hemos arreglado inyectando liquidez, porque para comprar esta deuda, emitíamos una deuda enorme y no la podía comprar el sistema. Entonces, ¿quién la ha comprado? Pues los bancos centrales en un 30 o un 40%, en Japón, en Estados Unidos, en Sudáfrica, en todo el mundo. Compraban, vieron claramente, compraban y todavía la tienen ahí en los almacenes, inyectando dinero. Entonces, Juan, tú y también Hugo, los niños, yo creo, si recordáis, los niños entran en la economía siempre de una forma. Me ocurrió a mí y supongo que os ocurrió a todos. Los niños entran en la economía de una forma. Toma un billete, voy por tu santo,
o por tu cumpleaños, o porque te has portado bien, cómprate lo que quieras. Y la pregunta es, ¿quién hace los billetes? ¿Por qué no hacen más billetes? Tú te lo has preguntado y tú también, Hugo, porque lo has visto. Entonces, entráis en la economía, en un tema esencial, los niños, y es la primera pregunta económica. ¿Qué hacen? ¿Explicación? Pues es difícil, porque al principio dices, no, es que verás, a mí me pagan un salario ya contratado que depende de lo que la empresa vende. Pero a partir de ahí ya no es tan fácil. Entonces, la creación de dinero tiene luego un ritual que también hemos vivido todos, un ritual que estamos el banco y nosotros, que es la hipoteca. La hipoteca es una cosa muy rara. Es un ritual a solas en que entra la magia del banco. Y la magia del banco es que no necesita nada más que apuntes. Te apunta un crédito, te abre una cuenta, y te lo, ya está. Esa es la magia. Una magia que nos lo deberían haber explicado el H2. Una magia, cuidado, que es un poder absolutamente necesario, que también se debería educar a la gente, absolutamente para que una sociedad sea próspera, y la banca es, en el progreso, una de las instituciones más necesarias para el progreso. Eso también se debería enseñar a la gente. ¿Por qué? Porque si no hubiera banca, nunca se acometerían las iniciativas de todo tipo, desde el progreso del ferrocarril, de todo lo que podéis imaginar, de infraestructuras, si no existiera esta magia de delegación del poder del Estado en un 95% de la banca. Esto está cambiando, ya lo leéis, pero es así, es así. Entonces la creación de dinero ha sido muy fuerte, ahora no, ahora, excepto China, que está creando dinero a más ritmo, el resto está afectado, porque es que ha sido una creación de dinero enorme para poder financiar toda esta deuda que ha venido en traumas de 2008. En 2007 estábamos en el mejor de los mundos y creíamos que habíamos encontrado la solución para todo, que era la gran moderación, ya teníamos claro, no iba a haber depresiones, y a los meses un bombazo que hundió todo. Que no vamos a entrar en eso, pero yo dediqué un libro, y había dedicado muchos años a que se veía venir, no hacía falta ni ser listo ni nada, sino mirar los datos. Entonces, hay un tema del dinero importantísimo que está ocurriendo ahora. El gran inversor mundial, el hombre más sereno, más equilibrado y de más éxito, para mí está clarísimo, tiene 91 años, es de Omaha, que es Warren Buffett. Warren Buffett, que en estos momentos tiene un fondo impresionante, y ese fondo ha ido vendiendo, ha vendido Apple, ha vendido tal, porque no ve el futuro claro, y no ve proyectos rentables, no ve nada que le convenzca. Bueno, un respeto, que no le ha tenido mucha gente, pero bueno. Tiene 375.000 millones de dólares en liquidez. Y la gente dice, hombre, estás renunciando a una rentabilidad, tal. No, para nada. Porque en estos momentos de incertidumbre se crea una virtud personal, que es ahorrar, renuncio a riesgos, lo tengo en temas financieros, invierto en renta fija, todo lo más en renta variable. Esto Keynes, que se dice poco, lo analizó en su teoría general, lo metió 8 veces. ¿Qué decía Keynes? Que esto, que era una virtud personal desde el punto de vista colectivo, si es un atesoramiento muy grande porque hay mucha incertidumbre, el dinero no va a factorías, el dinero no va a desarrollar software, el dinero no va a comprar renta fija o treasuries, o se queda en la tesorería del banco. Esto que en un grado es necesario, cuando el grado excede, que es lo que está ocurriendo ahora, es una virtud personal y un desastre público. Es un desastre público. Ya comprenderéis por qué. ¿Qué hace la gente? Echar la bolsa, bajar los tipos de interés, calentar los inmuebles, y las empresas no quieren invertir, invierten. Las empresas siempre invierten, aunque sea para mantenimiento, para las amortizaciones
esto, pero no invierten poco. Por eso hay todos estos estímulos que hay ahora para invertir, los contamos, los estímulos en China y nos lo cuento, pero en la Unión Europea y en Estados Unidos. Entonces esto da lugar a que se pueda inflar la bolsa y subir, como está ocurriendo en estos últimos 5 años, y que las economías no vayan tan bien. No vayan tan bien, pero se crea empleo, aunque sea precario. A mí me parece que siempre me gustaría que se creara empleo, todo el empleo maravilloso, pero se crea empleo bueno, empleo medio y empleo precario. Porque está creando empleo en unas cantidades impresionantes en todo el mundo. Pero los cenizos, que dominan los cenizos, pues os están contando que esto es terrible, que esto es tal, luego hablamos de eso. Entonces, esto lleva a una posición de poder. O sea, ¿qué está ocurriendo con los poderes? Vamos a entrar en el primer poder, el poder de los patrimonios. El poder de los patrimonios está llevando a que se han comprado en bolsa cantidades enormes. ¿Y quién compra? Quien tiene tesorería, quien tiene por encima de los ahorros que exceden, que no tiene para gastar, lógicamente, la gente más potente. Bueno, resumiendo, en los últimos 25 años, los análisis en Estados Unidos, en Europa es lo mismo y en Asia más, es que la subida del poder de las familias en Estados Unidos está siendo enorme, con unos incrementos enormes. El 1% tiene casi el 40% del patrimonio, ha subido tremendamente, el 25% de la renta, y la capacidad de decisión en las empresas se ha duplicado por 2 caminos. Se ha duplicado porque poseen muchísimo más, perdón, no empresa, Enrique, ¿puedes sentarte? Hay un sitio para ir, pero creo que aquí puedes sentarte, Enrique. No, siéntate. Sí, vale. Pues, miren que estamos pillados con el tiempo. Bueno, entonces el poder está aumentando. El poder está aumentando en las multinacionales, aumenta por 2 razones, porque cada vez tienen más de las empresas y las empresas han comprado otras empresas, con lo cual es por partida doble. Este poder tiene que equilibrarse con el poder del Estado. Entonces las multinacionales están más allá del poder del Estado. Entonces hay un tema vertical que es cada Estado con la multinacional de turno y un poder con cada poder ya un poquito menos, la Unión Europea tal, con las multinacionales. Y es una lucha de equilibrios y demás. Como andamos de tiempo un poco así, entonces el incremento de deuda, de déficit, que estamos viviendo en estos momentos, está remitiendo un poco, pero es muy difícil. En estos momentos, con el proteccionismo, Estados Unidos por primera vez ha rebajado la deuda todas las rating. En el 2013 se lo rebajó Standard Poor's, en 2023 Fitch y en 2024 acaba de reducir. Entonces la deuda importa, pero podemos ir hacia adelante, hay muchas teorías, pero efectivamente se puede alargar, pero se está alargando. El proteccionismo actualmente, con la llegada de Donald Trump, sigue el mismo, pero hay 2 temas cualitativos muy importantes. La inversión, que se está haciendo, el esfuerzo de inversión brutal. En Estados Unidos, Biden puso 2 paquetes, uno de 780.000 millones para todas las energías renovables y todo lo que se construyera en Estados Unidos, y 180.000 millones para los chips. Esto lo puso Biden y saltó la inversión extranjera de 65.000 a 256.000 millones el año pasado. Ahora, Trump, a pesar del efecto recesivo de la retirada de fondos, la tasa de inversión en Estados Unidos ahora va al 2%, pero con cierto impulso. No voy a tocar todos los problemas porque es esto. Hay un tema de reversibilidad en la situación con la Unión Europea, que yo insisto mucho, que viene por 2 caminos. La retracción en las tarifas que estáis viendo y en las medidas de retirada, y luego las estructuras. Por
ejemplo, las bases americanas en España, en Europa, son aproximadamente 90 y tantas, tiene 46 Alemania, por eso vais a idea, Japón tiene, pero en Europa, aproximadamente 80.000 hombres, y la mitad de las armas atómicas están en Europa. No se van a mover. De las armas se llaman tácticas. Comprenderéis que a Europa no se le ha dejado sola. Evidentemente, se le ha chuchado para que invierta en defensa. Luego viene todo el tema de la inteligencia artificial, que a corto hay una euforia enorme, no es para tanto, pero a largo sí va a ser profundo con las redes y todo tipo de plataformas. Es decir, estamos sumidos en una revolución absoluta y el problema de fondo es el mismo que teníamos antes del COVID. ¿Cómo logramos que las economías crezcan? El crecer tiene mucho mérito. Hay montones de razones para no crecer, que ya lo veis, que es la falta de proyectos rentables. Por ejemplo, la inteligencia artificial, dice muy bien, pero usted, mucha inteligencia artificial, pero que tiene que ser rentable para el que la vende y accesible para el que la compra. Eso, cuando se hace en defensa, que es donde la inteligencia artificial va a tirar primero, claro, la inteligencia artificial en cazas y tal, los mandos militares no miran la rentabilidad, miran la eficacia de ese arma, aunque como el caza se haya multiplicado por 2, o el submarino nuestro, que nos han tenido que ayudar los americanos, le ha costado 4 veces el presupuesto. Submarino que hemos terminado después de 8 años. Entonces, y termino, ¿no? Porque estamos en el texto. Entonces, el mensaje es, primero, la escandalosa campaña de mirar solo lo malo. Esto han escrito muchos autores, pero hay un autor que yo recomiendo que se llama Roslin, que se quedó él mismo absolutamente asombrado, porque todos los temas importantes, por ejemplo, hay un tema central que es la mortalidad infantil, la pobreza, o sea, 30 temas. Les daba a expertos y amateurs, les daba 3 baremos para contestar: el bueno, el medio malo y el malo. Los expertos y tal, que la mortalidad infantil había aumentado, no sé qué. Todo el mundo se iba a lo más malo. Y resultaba que la verdad de los datos que se tenían era lo bueno, en el 98% de los casos. Entonces, el tema es, primero, en estos momentos si preguntamos, pues es, pero el tema realmente es que las corrientes de fondo que se están gestando son muy importantes y las reacciones son muy importantes. La vida de cada uno de nosotros no ha cambiado mucho, si os fijáis. Somos la generación que no ha tenido ninguna guerra y que hemos vivido mejor. Vamos a partir de eso primero. Y a partir de ahí, la dinámica. La dinámica, los que hemos terminado casi el ciclo vital, no va a cambiar mucho. En cambio, las revoluciones de innovación son tremendas. Innovación va mucho más allá de tecnología. Yo siempre digo, por ejemplo, que sabéis que, bueno, que las manzanas mandan sobre las uvas. En las cadenas, las manzanas se mandan sobre las uvas. ¿Sabéis qué manzana tiene España? Le llaman manzanas porque solo tiene una manzana. España, Inditex. Inditex. Entonces, cuando van a Inditex, yo digo, vamos a ver, Inditex, el fenómeno Inditex. ¿Qué tecnología ha habido ahí para enseñar al mundo cómo vender ropa? Al mundo. Y dices, no, es que es un genio. No. Es que ha habido innovación. Ha habido un equipo conjuntado y motivado que ha logrado eso. Que fue a Toyota, ya lo leía, que fue a Toyota a ver Just in Time. Y aprovecho para decir una persona que también ha sido, tiene que ver con la innovación. Voy a acabar. Tiene que ver con la innovación mucho más allá de la tecnología. Grupos de gente unida y la cabeza es simple. No hace falta ser un genio, sino estar unido. Y se está haciendo desde la cocina de un hogar a las profesiones, a los hogares, a las empresas y a los funcionarios. Entonces fueron a Toyota. Os voy a contar una anécdota de Toyota. Una anécdota de Toyota es que un señor llamado López de Arrortúa, Super López,
fue un grandísimo innovador. ¿Sabéis lo que hizo este hombre? Desafió a Toyota y le dijo: yo estoy haciendo coches con Volkswagen. Toyota tiene que rebajar los costes un 30%. Toda la plana mayor japonesa le invitó a Tokio a bajar. Se reunió en Tokio y bajó un 30% los costes de Toyota, humillándonos. Este hombre en el Opel Corsa puso 520 POSIT, los puso él no. Los pusieron, como dijo él, más de 250 personas pusieron los POSIT. Uno pondría 1 y otro pondría 3, con innovaciones del Opel Corsa. Lo vio el jefazo de General Motors, que hizo llevarse a esto y echar al tío de Europa que lo había bloqueado. Entonces, innovación, coger un concepto más amplio, ciudadanía, unión de la gente, que no hace falta inteligencia artificial, hace falta unión de la gente, de lo cual estamos un poco faltos en algunos aspectos, en otros no. De los 49 millones, yo creo que hay absolutamente 30 millones, 35 capaces de vivir así, y que vamos a vivir así, nosotros en lo que nos queda, y nuestros hijos. No lo dudéis, no lo dudéis. Todo lo bueno no se anuncia, porque nos están poniendo todo lo malo. Y las redes que están poniendo todo lo malo, yo no quiero hablar ahora de lo bueno, a mí es que las redes es una cosa tan colosal, unido a la... Es que en un minuto, en estos momentos, la situación llega al 40% de la población mundial. ¿Vale? Y las influencias son impresionantes. Va a haber muchas batallas, muchas regulaciones, pero va a ser un mundo absolutamente impresionante en el que no tenemos marcha atrás. Con esto creo que termino con la esperanza que supone hacer cada uno lo que tiene sentido, con obligaciones con los demás, con tolerancia con los demás y con músculo para aguantar y encajar, y poner en su sitio a la gente que hay que poner en su sitio. Entonces, yo creo que hay que tener esperanza en eso, en hacer tareas con sentido, partiendo de nosotros. Estamos llevando una vida que ha sido privilegiada, partiendo de nosotros y de los colectivos. Nada más. Una clase maestra, ¿no? Y además ha hecho muchas cosas muy interesantes, ¿no? Así que nada más, volver a agradecerles a todos. Ahora nos tomaremos un vino cortesía del autor de La Rioja, por supuesto, y nada, muchas gracias. Y luego enhorabuena a los padres de estos niños, porque debo reconocer que los míos lo habían liado ya hace un tiempo, pero eso es de raza. Así que nada, muchas gracias. Nosotros seguimos luchando y viviendo la literatura. La semana que viene, el jueves, presentamos una novela muy interesante, El crimen de la carretera del oeste, en la sede de Cremades, Carlos Otelo, ahí en Jorge Juan. Una novela muy interesante. Un crimen que sucedió, que seguramente José Luis luego sabrá su historia, nada más terminar la guerra civil, cerca de Toledo, de una forma muy rara, asesinaron a dos militares con su chofer y no se sabe bien qué fue, y eso fue se habló mucho, ¿verdad? ¿Te suena? Sí. Pues una novela sobre ese suceso, y al día siguiente aquí presentaremos el libro de poesía Transparencia de Fernando Mato. Así que nada más, muchas gracias y...